Quiero que meditemos, hermanos, en esta mañana acerca de propiamente el crecimiento espiritual del creyente, pero que veamos el lado humano de esta etapa de crecimiento. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre eterno, en esta mañana por darnos la bendición de haber escuchado al pastor Bringas. Te ruego que use su vida, la continúes usando, Señor, en el ministerio donde tú le has colocado en la actualidad. Te pido para que ahora tu palabra que hemos escuchado predicada en esta primer conferencia, que pueda permanecer por muchos días, Señor, en nuestra mente, y que podamos traerla a la conciencia y meditarla y practicarla sobre todas las cosas. En estos momentos te ruego que me uses, Señor, para poder presentar el mensaje tuyo a mis hermanos. Aplícalo primeramente a mi vida y también a la vida de todos aquellos que estarán escuchándolo en esta transmisión en vivo o aquellos que lo escucharán posteriormente ya en una grabación. Te ruego que nos enseñes, bendice a mis hermanos en casa, donde quiera que se encuentren y en cualquier lugar que ellos estén, para que tu Espíritu Santo pueda movernos a aprender más de ti y practicar tu palabra. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, escribió a la iglesia de Corinto y les escribió en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 6, les expresa una grande verdad y les dice, recuerdan cuando los hermanos andaban con faccionismos en la iglesia? Es decir, estaban tomando partidos, que unos eran de un predicador, que otros eran de otro predicador. Una iglesia muy problemática. Habían llegado varios pastores a tomar las riendas de la iglesia, pero tenían que irse porque pues era una iglesia insoportable, la iglesia de Corinto, así que tenían que dejar. Pedro llegó a pastorearles, dejó la iglesia. Hermano Cefas, pues lo menciona, hermano Apolos estuvo ahí, tuvo que dejar la iglesia también. Estuvo el hermano Pablo y es un misionero, tuvo que dejar la iglesia porque pues era misionero y no podía continuar pastoreándola. El hermano Apolos también. Y algunos hermanos se inclinaban a aquellos pastores que habían tenido en determinada etapa de su vida. Y Pablo les dice, miren hermanos, la situación en la que ustedes se encuentran, pues es mera carnalidad, no tienen nada de espirituales. Cuando ustedes están diciendo que son de uno, que son de otro, más bien enfóquense no tanto en quién les siembra la palabra o quién les riega la palabra, les trae alimento, el abono, los nutrientes para que la semilla de la palabra de Dios crezca, florezca y traiga fruto. En vez de colocar su corazón, su mente y ocuparse en esas cosas que no deberían de ocuparse tanto en ello, más bien enfóquense en quién da el crecimiento. Pablo les dice en el versículo 6, dice, yo fui y les planté la semilla, la palabra de Dios. Después llegó Apolos y él regó, nutrió con la predicación la palabra de Dios. Dice, pero finalmente el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento espiritual del creyente lo otorga Dios. No lo trae un hombre, no lo traigo yo como Pablo, no lo trae Apolos como predicador, no lo trae Cefas como otro predicador. El crecimiento lo da Dios. Estos somos instrumentos humanos. Al punto que voy, hermanos, es que Pablo declaró y dijo que el hecho de que un cristiano crezca en su vida cristiana es competencia divina y no competencia humana. Dios les va a colocar frente a ustedes y los ha puesto en una iglesia. Ustedes son parte de una congregación, tienen predicación, tienen enseñanza, tienen lectura, tienen canto, tienen lenguas, tienen profecía, tienen salmos, tienen todo, tienen doctrina, tienen todo. Los elementos que Dios les ha provisto a una congregación para que puedan crecer, pero no están creciendo como debería porque se están enfocando en los recursos y no en quien da el crecimiento. Ahora sabemos, hermanos, que el crecimiento lo da Dios, pero yo quiero que nos enfoquemos en esta tarde acerca del lado humano, el aspecto humano meramente respecto al crecimiento espiritual.
Repito, es verdad que la Biblia dice que el hecho de que un creyente crezca en su fe y crezca espiritualmente hablando, pues es algo que le compete únicamente a Dios en ese sentido, pero el crecimiento espiritual también tiene un aspecto humano. El apóstol Pedro describió en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, que ya leímos, Pedro declaró y dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tienes la palabra de Dios. Ahí está. El crecimiento te lo va a dar Dios. Ya te dio la palabra, pero el lado humano, dice Pedro, pues es que tú lo desees. Porque si no lo desees, por más que Dios te ponga frente a ti la mesa servida para que te nutras y te alimentes, pero si no te sientas a la mesa y no tomas y pruebas el alimento, no vas a crecer. Así que el lado humano, hermanos, respecto al crecimiento espiritual, Dios ha provisto lo divino, el ámbito meramente a nivel espiritual propiamente, pero hay un lado humano al cual usted y yo debemos de dedicarnos, y para poder crecer, como Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y como Pedro le escribió a aquellos hermanos que estaban en la dispersión, y como la Biblia nos recuerda y nos recalca, hermanos, en muchas ocasiones a usted y a mí como cristianos, que debemos de crecer en nuestra fe, de crecer en el conocimiento del Señor, de crecer en la obra de Dios, de crecer como creyentes, de crecer en la causa de Cristo, pues implica un asunto muy importante. Y número uno, es cuestión, hermanos, de deseo. Si un cristiano no desea crecer, no va a crecer. Es cuestión de desear. Pedro lo sabía, hermanos. Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, el alimento espiritual no adulterado, para que puedas crecer para salvación. Y ya que tienes la salvación, crezcas en la salvación, dijo el apóstol Pablo. Así que el crecimiento cristiano, hermanos, o el crecimiento espiritual de un creyente es cuestión, número uno, de que el cristiano desee crecer, de que no se conforme con el nivel espiritual que tiene, porque comentaba el día anoche o antenoche, no debemos de conformarnos con el no crecer, porque nos quedaremos como pigmeos cristianos, enanos cristianos. Cuando Pedro declaró y dijo: hermanos, desead como niños. Esa acción de desear, hermanos, esa palabra significa literalmente anhelar intensamente. Ese es el significado de su término original, ¿verdad? Que nos da mucha idea la traducción. Desear no solamente es un deseo, sino que es un anhelo intenso. Todos los que me están escuchando en esta mañana, la transmisión en vivo o la grabación posteriormente, todos en un momento dado hemos deseado algo o anhelado algo, pero de una manera intensa. Es un nivel mayor que un sencillo deseo. Puede ser un viaje, puede ser una situación, puede ser una comida, puede ser un platillo, puede ser ir a visitar un lugar que no conocemos. Es un deseo, pero puede haber un anhelo ferviente, intenso. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, es que el cristiano debe no solamente de desear crecer en la vida cristiana, sino que debe de anhelarlo intensamente. El crecimiento espiritual de un cristiano, hermanos amados, comienza dentro de la persona, dentro de ese cristiano, con un deseo. Con un deseo. Pedro está declarando aquí en estos pasajes que para poder desear de una manera intensa crecer en la vida cristiana, debe ocurrir primeramente, hermanos, un intercambio moral. Es decir, debe de deshacerse ese cristiano de ciertas actitudes infructuosas, es decir, que no traen fruto, para entonces posteriormente aparezca el deseo y la buena actitud para poder crecer.
Dice en el versículo 1 del mismo pasaje, primera de Pedro 2:1, Pedro, declaró y dijo: hermanos, desechen pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, o todas envidias, más bien las envidias, y todas las detracciones. Quiero hacer un paréntesis. Dice detracciones. Pedro, ¿sabe lo que quiere decir lo que es una detracción? Una detracción es un chisme. Así que había hermanos chismosos y hermanas chismosas ya en aquellos tiempos bíblicos, en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Pedro. Y Pedro dice: hermanos, si ustedes quieren crecer en su vida cristiana, tienen que dejar de ser chismosos. Tienen que dejar los rumores, tienen que dejar de hablar mal de la gente, tienen que dejar de concluir o de conjeturar la vida de otros y darla por sentado y decirle a otros que no les importa. Dejando las detracciones o los chismes, las hipocresías, las envidias. Y dice la Biblia, toda malicia, todo pensamiento maldoso, decía un amigo de la escuela, todo pensamiento maléfico, lleno de maldad. Dejando todo eso, entonces podrán desear la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer. Mientras un cristiano, hermanos, esté dedicado a los aspectos terrenales y le dé cabida en su vida a este tipo de pecados que Pedro enlistó en esta breve lista y muchos otros más que encontramos en la Biblia, mientras estemos enfocados en estos aspectos terrenales que no traen fruto a la vida cristiana, mucho menos al cristiano a nivel individual, no habrá en la vida del creyente un anhelo intenso de poder crecer. Por modestia lo voy a decir, por eso muchos cristianos no crecemos, no avanzamos en la vida cristiana, porque estamos dedicados en estar enojado con el hermano, con la hermana, en buscarle sus defectos, en mirar y murmurar, en ver, en meternos en la vida, introducirnos en la vida, en aspectos de otros que no nos compete, que no nos importa. Nos metemos en la vida de otros como si les fuéramos a arreglar la vida o como si fuéramos los jueces de los demás. Dice Pedro, no, porque eso te está impidiendo tu crecimiento cristiano. Debe de haber un intercambio moral, primeramente, alejarse de este tipo de pecados para que entonces pueda aparecer el anhelo intenso y ferviente que debe ser la actitud primordial para crecer, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones, y entonces podrán desear como leche, como niños recién nacidos, como neonatales, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. No puede haber, hermanos, un crecimiento espiritual en el creyente si primeramente no lo desea, no lo anhela. Y tenemos que notar, hermanos, meditar que el desear no es cuestión de gusto. Te dirá: ay, pastor, pero si a mí me gusta la nieve, yo deseo la nieve cuando voy. Sí, pero en la vida cristiana el desear no es cuestión de gusto, es cuestión de obediencia. Ahí hay una pequeña variante en la analogía. Cuando nosotros deseamos algo es porque nos gusta. O quizás no nos gusta porque no lo hemos probado, no hemos estado en ese lugar para poder desear estar. Tenemos que verlo primeramente y decir: me gustaría estar ahí porque está muy bonito ese lugar, nunca he ido. Pero en la vida cristiana no es cuestión de si me gusta o no me gusta, si se va creando con el paso del tiempo una atracción hacia las cosas. No, en la vida cristiana, hermanos, el deseo de crecer no es cuestión si me gusta o no me gusta, es cuestión de que tengo que obedecer, es cuestión de someterse y de obedecer. El deseo del crecimiento en la vida de un cristiano es un imperativo, es una orden. Pedro lo dice: desead. No dice: hermanos, cuando ya se les gaste y se les acabe la lengua de tanto hablar de la gente, ya cuando se les acabe la fuerza de su alma, de haberse burlado de los demás, de haber oprimido a otros, ya cuando estén sumamente agotados de manera emocional o espiritual, entonces
pues traten de buscar las cosas de Dios para que puedan crecer. No es lo que está diciendo Pedro, y no es el tenor ni el contexto de toda la Biblia. Creced, desead como niños recién nacidos. No podremos crecer, queridos hermanos y muchachos, en nuestra relación con Dios, en la vida cristiana, cuando no estamos dedicando nuestra acción y nuestra alma y la capacidad de nuestra voluntad, el ejercicio, quiero decir, de nuestra voluntad en obedecer la palabra de Dios y en someternos a Dios. Desead, dijo Pedro. Ahora, a Pedro, hermanos, seguramente le habrá costado mucho someterse a la voluntad de Dios. Recuerda cuando era ay, se me fue la palabra, era un discípulo. Cuando estaba sentado en el pupitre, por usar un término representativo o figurado, cuando se sentaba en el mesabanco, en el pupitre para escuchar la enseñanza de su maestro. Esos 3 años y medio que estuvo en esa capacitación intensiva de parte del Señor Jesucristo, Pedro fue tremendo, hermano, y digo que era un rebeldón, como siempre hay en los grupos, ¿verdad?, de la escuela. Era un distraído, era un rebeldón, era uno que quería pasar al frente siempre a contestar la ecuación y cuando no había estudiado. Era aquel que preguntaba, que a uno de ustedes me va a entregar, ¿a poco voy? ¿Y seré yo, maestro? ¿Seré yo? Se preguntaban, y ahí andaba, pero pues, seré yo, como si hubiera sido una gracia. Voy a llegar a Jerusalén y ahí voy a ser maltratado, por el Hijo del Hombre será maltratado y me quitarán la vida. No, Señor, yo nunca voy a permitir eso. Ay, mira, Pedro, mira, quítate delante de mí, Satanás, porque tú vas a ser el primero que vas a echar a perder la relación que tenemos tú y yo. Antes de que cante el gallo, te vamos a negar 3 veces. Así que mejor ni digas nada, me calladito, te ves más bonito, Pedro. Cuando debió haber orado 1 hora junto con su discípulo Juan y Jacobo, el Señor estaba agonizando, si me permite el término, en el huerto del Getsemaní, orando la misma noche que fue entregado por el traidor. Él orando intensamente, dice la Biblia, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y Pedro echado ahí en la piedra, durmiéndose. No, le debió haber costado mucho al hermano Pedro aprender la obediencia para poder crecer. Pero una vez que el Espíritu Santo vino sobre él, sobre su vida de él y todos los creyentes, y fueron moldeados por el Espíritu de Dios morando en ellos después del día de Pentecostés, que vino permanentemente el Espíritu Santo sobre sus vidas de aquellos creyentes y aprendió a someterse al escrutinio, a la acción y a la obra y al poder del Espíritu de Dios, y entonces supo someterse y obedecer, gustar el crecer, y tenemos un gran ejemplo en el hermano Pedro. ¿Es usted un cristiano, hermano, hermana? ¿Es usted un cristiana que le gusta aprender, que anhela orar, que gusta el escuchar la predicación, que anhela testificar de su fe, que le gusta asistir a los cultos, obviamente en la medida que se ha podido, y ahora en la pandemia pues no podemos estar aquí, pero hay un culto todavía, ya abrimos la iglesia. ¿A usted le gusta asistir a los cultos? ¿Anhela la comunión con Dios y con los hermanos? ¿Le gusta crecer en su vida espiritual? Porque un cristiano, hermanos, que desea crecer, que gusta las cosas de Dios, tiene un deseo, un anhelo intenso de ir subiendo peldaños en la vida cristiana y no quedarse estancado. Pero tristemente hay cristianos que tienen años en el mismo escalón, en el mismo peldaño. El pastor David Cortés en la primera predicación, ¿se acuerda? Que mencionaba. El cristiano, la mayoría de los cristianos, dijo él, muchos cristianos o la mayoría de los cristianos, dice, llegamos a un nivel espiritual y ahí nos quedamos por muchos años, cuando deberíamos de ir creciendo y creciendo y creciendo más y creciendo más. Dice, pero ahí nos quedamos, como que nos conformamos. ¿Sabe por qué? Porque nos enfocamos más en lo pasajero, en las cosas triviales, en las temporales, en los afanes de este mundo, y entonces el anhelo intenso de crecimiento hacia Dios, las cosas espirituales, va menguando.
¿Qué tanto anhelo y qué tanto gusta a usted las cosas de Dios? Tristemente, cuando en todas las iglesias sucede eso, ¿verdad? Y en la nuestra también, en todas. Cuando es tiempo de orar, ¿cómo baja la asistencia? Y más si se trata de una media velada de oración. No oramos como debiéramos de orar. Ahora que estamos confinados en aislamiento, es una buena oportunidad para poder emparejarnos, por ejemplo, en la lectura de la Biblia. Yo admiro a una o dos hermanas de la congregación que leen la Biblia por lo menos 2 veces en el año. Cuando he preguntado, hermanos, ¿cómo van en su lectura de la Biblia? ¿Se acuerdan? Recuerdo una hermana que dice, yo ya la terminé, pastor, o me faltan ¿cuántos capítulos para terminar la segunda vez en el año y voy a empezar por otra ocasión? ¡Qué bendición! ¡Qué inspiración! ¡Qué impulso! ¡Qué motivación! Pero qué vergüenza para otros que comenzaron en Génesis y no salieron ahí del huerto del Edén. ¿Tiene deseo por las cosas de Dios? Es la pregunta. ¿Anhela intensamente crecer o es de los que ponen pretextos? ¿O es de los que ponen excusas? No, pues es que tengo mucha familia. No, pues es que hay enfermedad. No, pues es que hay falta de trabajo y tengo que dedicarme. Pero estas cosas se van a terminar, hermano. Bueno, vamos adelante porque el tiempo está corriendo muy rápido. Pues el asunto, hermanos, del crecimiento espiritual, el cristiano debe de crecer, es una cuestión número 1 de desearlo. Si el cristiano no lo desea, no va a crecer. Es cuestión natural, es algo lógico y razonable. Si usted no desea ir a un partido de fútbol, pues no va a ir. Tiene que desearlo. Si usted no desea comerse una carne asada, pues no se la va a comer. Tiene que haber un deseo de por medio. El cristiano no se acercará a Dios y no irá en incremento y en ascenso en su vida cristiana. Pues para empezar, si no lo desea. Y si no lo desea, dice Pedro, pues es porque se está dedicando al pecado, a la carnalidad, a lo material. Hay otro aspecto, hermanos, humano que nos hace pensar y meditar respecto al crecimiento del cristiano, que no solamente es cuestión de desearlo para poder crecer en el camino de Dios, hermanos amados, es cuestión también de decidirlo, no solamente de desearlo, sino de decidirlo. Mire, el apóstol Pedro le expresó estas palabras a la iglesia de Filipos. La iglesia de los filipenses, era una buena iglesia, era una iglesia muy viva, muy anhelante, creciente en las cosas de Dios. Y Pablo les escribió una carta hablándoles del gozo, de la alegría, del continuar adelante en la vida cristiana, pese a las circunstancias difíciles y conflictivas de la vida. Y en el capítulo 2, versículo 13, Filipenses capítulo 2, versículo 13, les escribió las siguientes palabras. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes y yo conocemos este versículo y muchos lo sabemos de memoria. Así que Pablo les dice a los hermanos, si tú vas a crecer en la vida cristiana, vas a conocer más a Dios. Si tú vas a ir en incremento de las verdades eternas, aplicarlas a tu vida espiritual y las vas a obedecer, te vas a someter en ellas. No solamente es cuestión de desearlo, es cuestión de decidirlo, porque sin decidir, aunque tengas el gusto, no vas a ir. No se mueve uno. La decisión, hermanos amados, es un ejercicio de la voluntad. Es un anhelo, ese anhelo a este anhelo debe sumarse, es decir, al desearlo, el deseo intenso de poder crecer, hay que añadirle y sumarle la voluntad personal. Yo deseo crecer. Bueno, si deseas, ¿qué tienes que hacer? Pues decidir. Pues ya diste el segundo paso. Porque si tienes el deseo, pero no decides y no te determinas en avanzar del punto A al punto B, no vas a recorrer esa distancia. ¿De qué te va a servir el anhelo intenso si no lo pones en la práctica, si no lo pones en obra, si no te decides? Dice la Biblia, Dios es el que produce en nosotros tanto el
hacer, como el querer, el deseo, como el hacer, ejercicio de la voluntad. Decide hacerlo, no solamente deseo, sino hacerlo, la acción. Me acuerdo de un maestro de la escuela dominical que tuve hace muchos años en la clase de jóvenes, y el hermano siempre nos recordaba y decía, del dicho al hecho, es decir, de decir algo a hacerlo, dice, hay mucho trecho. Siempre nos recordaba eso, como diciendo, ¿de qué sirve que vengan a la escuela dominical y escuchen la lección si no la van a practicar, la van a poner en obra? Del dicho al hecho hay mucho trecho, nos decía, y es verdad, hermano. Es un refrán popular basado en algo real y verdadero. La Biblia nos dice que Dios produce en nosotros. No es que Dios, hermanos, manipule nuestra capacidad de voluntad o de decisión, porque Dios respeta. Dios nos ha dado esa facultad de poder decidir por nosotros mismos. Y Él no viene y manipula y dice, tienes que... No, porque Dios respeta esa capacidad de elección. Dios dice, yo te pongo aquí la bendición y la maldición, tú decides. Pero cuando Pablo dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad, es que Dios va acomodando situaciones en nuestra vida para que nosotros mismos nos inclinemos y tomemos una decisión en favor a nuestra vida cristiana, aunque no siempre la tomamos a nuestro favor. De manera tal, hermanos, que para que usted y yo podamos crecer en nuestra propia vida personal, espiritual, crecer en el Señor, número uno, debemos decidirlo. Número dos, debemos desearlo, dije. Número uno, y número dos, debemos decidirlo. Al Dios mirar el anhelo o el gusto por conocer más el aspecto espiritual de la vida cristiana, Él produce, va acomodando en torno nuestro del cristiano las situaciones para que el cristiano tome la decisión y pueda lograr comenzar y concluir ese proceso de abundar en calidad espiritual. Crecer. ¿Se acuerdan cuando Pablo les dijo a los tesalónicas, y el Señor os haga crecer? Primera Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer. La palabra crecer ahí, hermanos, una palabra que significa o que tiene la idea de abundar en calidad. Razón por la cual cuando la Biblia nos habla de crecimiento espiritual, debemos de entender que es el corazón y el deseo de Dios de que el cristiano vaya incrementando, ascendiendo, fortaleciendo su relación con Él a través del deseo y a través de la decisión para que pueda crecer en calidad como cristiano cada vez más intensamente. Pero hay que anhelarlo. Pablo le dijo a los filipenses que es Dios quien produce, es decir, quien da ese impulso para que el creyente decida ponerse en acción para aprender más de las cosas de Dios. Estoy hablando meramente de un aspecto práctico, hermanos. No podemos crecer si no lo deseamos, y no podemos crecer si no lo decidimos después de desear. Dios desea, hermanos, que usted no se estanque en su vida espiritual. Usted tiene palabra de Dios, tiene predicación, tiene enseñanza, tiene escuela dominical, tiene su propia Biblia en casa, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 Biblias hay en algunos hogares. Tiene al Espíritu Santo que le enseña y le guía toda verdad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más deseamos? Si no estamos creciendo en la fe, hermanos, permítame decirle, es porque usted no quiere crecer. Porque excusas siempre va a haber. A mí me llama mucho la atención y me motiva cuando yo veo a hermanos ya mayores de edad y que ya dicen, no puedo ver muy bien, ya le batallo para leer o necesito lentes y ya los tengo, pero mire, un hermano que ya está en la presencia del Señor hace muchos años, me dijo, pastor, mire, ya mi graduación, ya de mi lente ya no, pero compré algo para poder leer la Biblia, porque yo le decía, hermano, pues si ya no la puede leer, que se la lean. Yo tenía un set de cassette, de esas cintas que ya ni se usan, de todo el Nuevo Testamento. Lo compré hace mucho y lo poníamos ahí en una casetera y ya escuchábamos, ¿no? Ahora pues ya lo traemos en el celular. Yo le dije, hermano, es que yo no quiero oírla, yo quiero leerla, me decía el hermano. Yo quiero leer, y la voy a leer hasta que de plano ya me quede ciego. Y un día llegó a la iglesia con una lupa,
con una lupa del tamaño de la Biblia, ¿no? Como 3/4 de tamaño carta. Dice, y la sacó de ahí, mire, pastor, mire, la pongo así, mire, y la pongo al tamaño de la letra, del tamaño que alcanzo a ver. Porque quiero leer, no quiero escuchar, quiero leer la Biblia, quiero que mis ojos se impregnen de las letras de la palabra de Dios. Eso es el anhelo, hermano. Eso es anhelo ferviente. Una hermana lloraba, ya les comentaba, una hermana lloraba y decía, tenía glaucoma por el diabetes, decía, pastor, estoy perdiendo la vista, pero yo quiero leer la Biblia, quiero aprenderla y leerla y beberla antes de que el Señor me quite la vista, porque va a llegar un momento en que voy a perder la vista y ya no voy a poder leer. Ya está en la presencia de Dios la hermana. Para poder crecer, hermanos, en la vida espiritual, es cuestión de desearlo. 2, es cuestión de decidirlo. Todo lo que llevamos a cabo va motivado por algo, ¿no es cierto, hermanos? Impulsado por una acción. Es decir, no somos robots para hacer las cosas con los ojos cerrados y sin saber qué estamos haciendo. Todo lo que hacemos y decidimos va motivado por un impulso. El gusto y la decisión son capacidades humanas, pero que son motivadas, hermanos, por la mano de Dios para hacernos crecer en nuestra fe, conociendo más las escrituras y escuchando y aplicando y obedeciendo las preciosas enseñanzas bíblicas. Todo esto es cuestión de que usted, como cristiano y cristiana, decida crecer en su fe. Una hermana dijo, yo no quiero saber nada ya, yo ya no quiero crecer. Qué triste, hermano. Qué triste cuando un cristiano decide quedarse y estancarse, o más que estancarse, aventarse un pozo y decir, aquí mejor, preferible no saber de nada, ni de nadie, ni de Dios, ni de los hermanos, ni de las iglesias, porque no quiero saber nada del asunto espiritual. Y llegó y nos dio todo lo que tenía, su Biblia, su himnario y todo lo que tenía, y nos lo fue a dejar en la iglesia. No quiero saber nada, no quiero crecer más. Es lamentable cuando sucede eso. Bueno, le dije hermana, ¿verdad? Pero lo más propio y lo más seguro es que no era hermana, no era creyente. No sé si ya se fue con el Señor, posteriormente le dio cáncer y ya no supe. Se alejó, se escondía. También, hermanos, el crecimiento cristiano, para entrar ya a la recta final, el crecimiento del cristiano es cuestión, número 1, dije, de desearlo. Número 2, de decidirlo. Número 3, es cuestión de ocuparse. Si un cristiano no se ocupa en su vida espiritual, no va a crecer. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12, Pablo escribiéndoles a los hermanos de Filipos una vez más, y les dijo, Filipenses 2:12, por lo tanto, hermanos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, yo sé que ustedes son obedientes, pero no son hipócritas, ¿verdad? Ustedes son obedientes, y cuando yo estaba ahí eran obedientes, con mayor razón. Estando ausentes, ustedes son más que obedientes. Se acuerdan de la predicación, se acuerdan de la enseñanza, se acuerdan y las practican, las obedecen, las ponen en práctica y no andan hablando a mis espaldas, dice Pablo. Yo sé que cuando estaba ahí lo manifestaron, el deseo y el anhelo, y ahora que no estoy, que ya dejé la iglesia, dice Pablo, con mayor razón, yo sé, yo he sabido y estoy seguro por su corazón y actitud y amor por Dios, que es lo que les digo, lo van a hacer porque tienen ferviente anhelo por crecer más en las cosas de Dios. Y les dice, la consigna de Pablo hacia los hermanos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta frase es un hebraísmo, es decir, una frase común entre los hebreos o los judíos en aquel entonces, temor y temblor, para referirse a sencillamente una actitud reverente y respetuosa. Temor y temblor. ¿Qué implica? ¿Qué implica, hermanos, el crecer espiritualmente? Bueno, es cuestión de ocuparse en la salvación que Dios nos ha dado. Pablo les dijo, hermanos, ya que ustedes son salvos, ya que tienen la salvación que Dios les ha dado, pues ocúpense en ella. Ahora, ¿qué les está diciendo Pablo, hermanos? Que no les está diciendo que se ocupen por su salvación, sino que se ocuparan en su salvación que ya Dios les había dado.
¿Qué quiere decir ocuparse? Bueno, ocuparse, hermanos, significa emplearse en un determinado trabajo, ejercicio o tarea. Es decir, ocuparse significa también asumir la responsabilidad de un asunto y encargarse de él. Pablo les está diciendo, a ver, hermanos, ahora que ustedes ya son poseedores de la salvación tan grande que Dios nos ha dado, a mí y a ustedes y a todo aquel que cree, ahora que ya tenemos la salvación de Dios, pues hay que ocuparnos en todo lo que compete, en todo lo que tiene que ver con esa salvación que Dios nos ha dado. No para que sean salvos porque ya la tenían la salvación, sino porque ya eran salvos. Debían de ocuparse responsablemente en todo lo que tuviese que ver con la salvación. Debían de crecer en su relación con Dios ahora que ya eran salvos. La consigna apostólica para los hermanos de Filipos, hermanos, era ocúpense en su salvación, no por su salvación. Un empleado que ha sido contratado por una empresa no va a trabajar todos los días para poder ser un empleado, porque ya es un empleado de la empresa. Más bien va como empleado a su empresa que lo ha contratado porque tiene que trabajar en su empresa, no por su empresa, para que digan, pues, tienes que ser un empleado. No, pues estoy trabajando porque ya soy contratado, no para ser contratado. Pablo le dice a los hermanos, ya que son salvos, ocúpense en su salvación, en todo el aspecto espiritual. Dedíquenle tiempo, esfuerzo, hay una tarea, hay una asignatura que Dios les ha dado, ya son salvos, tienen que ocuparse y asumir la responsabilidad de los asuntos espirituales y encargarse de ellos para que puedan crecer, superabundar en calidad. En otras palabras, pues para que pudieran ser buenos cristianos, pues, hermano. Amén. Dios no quiere, mire, hermano, no hay, en ocasiones decimos, yo me acuerdo cuando estaba, bueno, no hace mucho, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando estaba chico en la iglesia en Tijuana, era yo un adolescente, y me acuerdo que había algunos hermanos en la iglesia que decían, ay, oren por fulanito de tal, es muy cristiano, o muy cristiana, decían, pues, no hay muy cristianos o menos cristianos. Se es cristiano o no se es cristiano, punto. Y Pablo dice, si tú eres cristiano, pues qué bueno, gloria al Señor, pero fíjate que seas de los buenos. No se puede ser muy cristiano o menos cristiano. Se es cristiano o no se es creyente. Y si se es cristiano, pues ahí está la situación. Es que hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Hay cristianos carnales, mundanos, y hay carnales espirituales, como dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 3. Cristianos carnales y cristianos mundanos y cristianos espirituales. ¿Sabe que Dios quiere que seamos cristianos de calidad? Que crezcamos en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, en la vida cristiana, que tengamos una mayor, que abundemos, superabundemos en la calidad de creyentes que somos. Esa es la idea, hermanos, de crecer espiritualmente. Voy a entrar a la parte final. Implica una ocupación, debemos de ocuparnos. Pablo le está diciéndole a los hermanos, ocúpense en su salvación, continúen adelante. Dice, deben de apartar tiempo para sus responsabilidades en la vida cristiana, porque no crecerá en su fe y en su relación con Dios. Será una relación mediocre y medianamente promedio, raquítica, sin profundidad de raíz, si no nos ocupamos, hermanos, en las cosas de Dios. Ahora con esto de la pandemia, usted elige, usted escoge, o pasa más tiempo conectado a internet, viendo Netflix o viendo películas de Disney o viendo conectado ahí a YouTube, y pasar más tiempo conectado a internet que estar conectado a la palabra de Dios y a la oración. Es su decisión. Si usted quiere vivir una vida medianamente mediocre, negativa, de baja calidad ante los ojos de Dios, pues desaproveche el tiempo que estamos teniendo de pandemia, ¿no? de aislamiento ahora en esta pandemia. Pero si usted dice, yo soy un cristiano, yo quiero crecer más en mi fe, yo quiero darle más tiempo a Dios en lo que Dios me ha dado, pues aproveche y crezca, hermano. Voy a entrar en la parte final porque todavía hay una conferencia más. Voy a terminar, hermanos. El crecimiento del cristiano es cuestión no solamente de ocuparse en la salvación, sino de esforzarse. Y aquí voy a terminar. Salmos 31, 24, Salmos 31,
24 nos dice la Biblia las siguientes palabras. Salmos 31, 24. Dice la Escritura: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esfuércense. Tú eres hijo de Dios, estás aguardando su venida, estás esperando en Dios. Esfuérzate. Esfuérzate en tu vida cristiana. ¿Qué quiere decir, hermanos, esfuerzo? Bueno, esfuerzo lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo define como un empleo energético de vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo las dificultades. Es la aplicación o el empleo energético tanto del vigor físico o de una actividad del ánimo para conseguir un beneficio personal venciendo las dificultades que se puedan presentar. Dice Dios: ¿realmente me amas? ¿Realmente quieres crecer? Dice Dios. Entonces te vas a esforzar, es decir, vas a aplicarte físicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Vas a aplicarte en ello y vas a aplicar vigor y ánimo para lograr cumplir. Si yo empecé una obra grande en tu vida y no la voy a dejar hasta el día de Jesucristo se manifieste en tu vida, el que comenzó en vosotros, dice la Biblia, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios hará eso, ¿por qué nosotros no nos vamos a esforzar por la vida cristiana que hemos comenzado para terminar bien en el nombre del Señor? Y no que cuando estemos en el féretro, en la casa funeraria, la gente nos recuerda y diga: pues en los tiempos cuando iba a la iglesia fue un buen cristiano, o fue un buen padre cuando estuvo cerca de Dios, pero cuando se alejó de él las cosas fueron mal. Qué triste. ¿Será que nuestro epitafio no tenga nada que poner? Sencillamente aquí yacen los restos de fulano de tal, de fulanita de tal, y no hay un epitafio que alabe humanamente su acercamiento a las cosas de Dios, que haya sido un buen creyente, un buen cristiano. Hay que esforzarnos por crecer, hermanos. Leer la Biblia implica esfuerzo, orar implica esfuerzo, compartir el evangelio, tener comunión con el Señor implica esfuerzo. Aguantarse, estar ahí. Estamos viniendo una hora aquí a 1:15 los domingos en la mañana, ¿verdad, hermanos? Y es incómodo traer el de ¿verdad? Y como que a veces se quiere uno bajar y todo eso, pero tenemos que traerlo. Implica esfuerzo. Implica un esfuerzo. Leer la Biblia, orar. Tengo necesidad, pero la necesidad me tiene que llevar a orar más tiempo con Dios. Implica un esfuerzo. Recuerdo que una hermana, yo le dije: hermana, vamos a arrodillarnos para orar, pero no se arrodille usted, pues sé que está malita. Yo me voy a arrodillar, pastor. Ya el día cuando de plano se me doblen las rodillas, ya no me voy a arrodillar, pero me voy. Y ahí está la hermana haciendo el esfuerzo y la lucha de arrodillarse, y después ya se le ayudó para que se levantara. Esfuerzo, aplicación del vigor y aún del estado de ánimo para lograr un bien, brincando los obstáculos. Crecer en la vida cristiana, mis amados hermanos, requiere de saltar barreras, de saltar obstáculos para lograr llegar al objetivo deseado. Y eso implica esfuerzo. Termino leyendo, hermanos, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios 9, 25. Pablo, tomando una alegoría acerca de los Juegos Olímpicos, si así me lo permite, o de competencias deportivas y algunas disciplinas, y la aplica a la vida cristiana. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, les dice Pablo a los hermanos: todo aquel que lucha y que participa en la lucha grecorromana, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos, los deportistas o los atletas, a la verdad, dice, se esfuerzan y se abstienen de muchas cosas para mantenerse en forma. Dice, a la verdad, pues para ellos, para recibir una corona incorruptible. Pero nosotros los cristianos debemos de esforzarnos y de abstenernos de muchas cosas por la corona incorruptible. Más adelante dice de gloria. La pregunta es, hermano,
¿Por qué aspectos usted se esfuerza en esta vida? ¿En qué emplea más su estado de ánimo y su vigor físico? ¿En qué lo emplea más? ¿En el trabajo? ¿En obtener unos cuantos dólares más? Que porque la situación está muy económica, está muy baja ahora en la actualidad, por lo mismo que estamos padeciendo mundialmente, o las cosas de Dios. La empresa, cuando usted renuncia o si o se declara en quiebra, hermano, le van a dar unos cuantos dólares que se les van a ir así. Y todos los años que le dio al patrón y le dio a la empresa, se le van a ir como agua. Pero Dios paga bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, Dios las va a añadir. Cuando Dios añade, no hay un costo extra para nosotros. El costo es de Dios, por decirlo de alguna forma. A Él no le cuesta nada y a nosotros no nos va a costar si ponemos a Dios en primer lugar y nos dedicamos a crecer nuestra vida espiritual, a edificar, a fortalecer, a meter, a subir peldaños, a poner barrotes, la cimbra para poder echar más un colado grande en nuestra vida espiritual y fortalecernos más y volver a echar otro piso y otro, y poner puntales, luego quitarlos y poner otra losa arriba para poder edificar, crecer más en nuestra calidad de hijos de Dios. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a tomar en serio este asunto del crecimiento espiritual. Es cuestión de desearlo, es cuestión de decidirlo, es cuestión de ocuparnos y es cuestión de esforzarnos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la palabra tuya que nos has dado en esta mañana. Gracias por la atención de los hermanos. Te ruego que haya decisiones que nos muevan a dedicarnos más, con más esfuerzo, con más ímpetu, con más amor a las cosas de Dios, que lo que antes nos distraía en este mundo vano y superfluo, que ahora podamos verlo como eso, lo que es. Que no haya nada ni nadie que nos quite el buen anhelo y el buen deseo de crecer más en la vida cristiana. Aplica tu palabra a mi vida, a quien ha predicado esto, y a cada uno de mis hermanos que han escuchado. Por amor a tu grande nombre. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.